Buenas tardes, buenos días a todos, a todas, a este encuentro con autoridades electorales para charlar, debatir cómo el llamado Plan B que propuso el presidente Andrés López Obrador impacta sobre la institucionalidad en México. Vamos a hablar particularmente en lo que a nosotros como CAOESTE nos compete, que es en lo local. Para esto invitamos a dos miembros de la CAOESTE, una vicepresidenta, la consejera electoral del Instituto Electoral de Chiapas, Sofía Martínez de Castro León, y a la magistrada Marta Mercado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Este encuentro lo va a moderar Luis Miguel Santibáñez. Él es el actual coordinador de Transparencia Electoral para México y Centroamérica, y la idea de este conversatorio es que se puedan abordar temas como qué reestructuración prevé el Plan B a las autoridades electorales locales, cómo se interpreta el principio de austeridad y eficiencia en la ejecución del presupuesto en los organismos electorales locales, cómo va a afectar la modificación de los tiempos electorales en las próximas elecciones del año que viene, el 2024, y cómo impacta la reducción y el cambio, cómo impactaría la reducción y cambio de permanente a temporal en las estructuras de las autoridades electorales encargadas de organizar los próximos comicios. La idea es que cada una más o menos pueda hablar entre 15 a 20 minutos, hacer presentaciones si es que las tienen, y bueno, bienvenidos a todos y todas. Le doy la palabra a Luis Miguel para que pueda iniciar con el conversatorio. Gracias. Gracias, muy buenos días en México, muy buenas tardes en Buenos Aires. Les saludamos desde México. Agradecer como siempre la hospitalidad de Transparencia Electoral y de su iniciativa de la CAOESTE, en donde, como bien lo decía Bárbara, la intención es conocer a nivel local, a nivel subnacional, cuáles son los impactos, cuáles son las razones que harían del Plan B un beneficio o un perjuicio al sistema electoral mexicano. Es importante, a manera de antecedente, decir que el sistema electoral en México es un sistema inacabado que ha venido teniendo distintas reformas que lo han ido perfeccionando, llamémoslo así, en donde siempre existen campos de oportunidad. Desgraciadamente, durante muchos años no se contó con autoridades electorales independientes al poder en turno. Esto propició que desde la década de los 80s y 90s se llevara a cabo una gran lucha por ciudadanizar la función electoral, tanto a nivel nacional como federal, como a nivel local, en todas las 32 entidades federativas. En este sentido, la reforma electoral del año 2014 hace una gran modificación a la Constitución en su artículo 41 y además de poder también expedir una nueva ley electoral a nivel nacional que rediseña al sistema electoral federal y lo convierte en un sistema electoral nacional en donde confluyen las autoridades locales con la autoridad nacional, al mismo tiempo que se llevan a cabo algunas modificaciones que fortalecen a las instituciones de impartición de justicia, en este caso a los tribunales electorales locales. En ese sentido, a partir de esta modificación que se lleva a cabo en la norma, México ha pasado por toda una transición en una primera integración del Instituto Nacional Electoral, en una designación de la totalidad de institutos electorales estatales o también conocidos como organismos públicos locales electorales, así como la renovación, quisiera decir total, pero la renovación parcial al menos de los tribunales electorales locales, en donde hay que hacer la aclaración
que en algunas entidades federativas no hemos tenido una renovación total, derivado de que el ente encargado de designar, que es el Senado de la República, por aparente falta de acuerdos políticos, ha estado en la imposibilidad de integrar tribunales electorales locales completos, al mismo tiempo que las salas regionales en materia federal. En este sentido, desde finales del año pasado, se habló, pasando las elecciones del mes de junio del año 2022, se inició con una posibilidad en la línea discursiva del Ejecutivo, la posibilidad de hacer una gran reforma, una reforma de gran calado, donde por lo radical que podían entenderse estas reformas, no se contó con el aval y el respaldo de las fuerzas políticas. Es importante decir que todas las reformas electorales que se han llevado a cabo en México, incluyendo la del 77, la del año de 1977, tuvo la interlocución, aunque sea mínima, de los partidos políticos que no se encontraban en el gobierno, es decir, con la oposición. En esta ocasión no hubo consenso, no hubo la posibilidad de dialogar, y fue imposible que esta reforma constitucional pudiese llevarse a cabo, por lo cual se emite una nueva iniciativa conocida coloquialmente como el Plan B. ¿Cuál es el Plan B? Es una ley, es una iniciativa de ley que propone hacer modificaciones que no toquen a la Constitución. Esto porque no se tuvo las 2/3 partes de las diputaciones que conforman la Cámara de Diputadas y Diputados, y ello pues implicó que el Ejecutivo, a través del bloque que mantiene con el Partido Morena, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, pudiese buscar la posibilidad de la aprobación por mayoría simple a las leyes secundarias en este Plan B. Esta situación lo que propició fue un cúmulo de medios de impugnación que se llevaron a cabo, algunos ante la Sala Superior del Tribunal, cuando sí fue competente, otros en materia administrativa, para el caso del cese del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, y al tratarse de una reforma que pudiese tocar o trastocar a la Constitución, los partidos políticos han interpuesto una serie de acciones de inconstitucionalidad para buscar que la Suprema Corte de Justicia declare la inconstitucionalidad de esta norma. En ese sentido, fue a finales del mes de febrero cuando se lleva a cabo esta reforma. Posterior a ella viene la publicación, es decir, la entrada en vigor del decreto del día 3 de marzo, y a partir de aquí se van desencadenando una serie de acontecimientos políticos y legales, jurisdiccionales, que nos han llevado hoy a que la Suprema Corte se encuentre atendiendo estas acciones de inconstitucionalidad. Yo quisiera dividirlas en dos, estas acciones de inconstitucionalidad. Una de ellas fue en la reforma a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas, donde la Suprema Corte emitió una suspensión de la aplicación de la misma, porque los procesos electorales en dos entidades federativas, es decir, en el Estado de México y en Coahuila, se encontraban vigentes. Y la Constitución establece que no se pueden llevar a cabo modificaciones hasta antes de 90 días a que inicie el proceso electoral, y en el caso de estas entidades federativas se encontraba ya el plazo del proceso electoral. Por tanto, se declaró en suspensión por tratarse de este supuesto. De ahí que se han dado entrada a diversas acciones de inconstitucionalidad, no antes dejando pasar que se llevó a cabo también
de parte del secretario ejecutivo del INE, una serie de procedimientos jurisdiccionales que le permitieron también a través de mandatos, de sentencias, dejar sin aplicación algunas puntos resolutivos del decreto aprobado. En esa dinámica, cuando se presentan acciones de inconstitucionalidad, la Suprema Corte, cuando se trata de asuntos electorales, le toma una opinión o le puede solicitar a la Sala Superior del Tribunal que emita una opinión técnica. ¿Por qué? Porque se trata de la sala que cuenta con los elementos técnicos para poder opinar respecto al asunto en específico. En este caso, por tratarse de asuntos electorales, era necesario que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pudiese emitir una opinión. Ante ello, hace aproximadamente 10 días, la Sala Superior del Tribunal ya se pronunció con una opinión técnica hacia la Suprema Corte, en donde considera que la reestructura del INE es una potestad que puede llevarse a cabo. Sin embargo, de los 34 artículos impugnados, en 6 sí opina que hay inconstitucionalidad, en 12 no tiene opinión y en los demás los declara como opiniones favorables hacia la Constitución. En ese sentido, yo quisiera proponerles a las panelistas que, derivado de que en el caso de Sofía, perteneces a la parte administrativa de un órgano local electoral, pudieses tú hablar, platicarnos respecto a las implicaciones que tendría esta aplicación del Plan B en materia administrativa, y al mismo tiempo, magistrada Marta, pedirte también que en el ámbito de la competencia jurisdiccional a nivel local pudieses también platicarnos cuáles serían las implicaciones de llevarse a cabo esta validación o declarar constitucional el llamado coloquialmente Plan B. Si les parece la dinámica, Sofía, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Te agradezco mucho y me da mucho gusto saludarlos. Gracias, Bárbara. Gracias a la magistrada Marta, a todos y a todas en Transparencia y en Cahueste. Pues bueno, la verdad es que creo que es bien necesario platicar de esto. Ya nos ha dado Miguel un extraordinario repaso con todos los antecedentes del Plan B, en dónde nos encontramos ahora y por qué estamos en este punto. Y efectivamente, creo que desde lo local a veces perdemos de vista en toda esta discusión pues el impacto que tiene cada una de estas reformas y particularmente todo lo que contiene el Plan B sobre cada uno de los estados de nuestro país y las diferentes formas como se vienen organizando las elecciones y cómo se vienen también avanzando en las agendas que pueden ser muy distintas en cada uno de los estados y que han venido ampliando pues la forma como garantizan el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas, cómo afrontan diferentes realidades. La realidad geográfica, social, histórica de Chiapas no es la misma de Oaxaca, no es la misma de la Ciudad de México, y creo que cada uno de los institutos locales y de todos los órganos electorales locales pues han venido desarrollando justamente estos trabajos que en el marco pues de la implementación del Plan B quedarían de inicio con muchas áreas de incertidumbre, y esto me parece preocupante, sobre todo cuando nos vamos acercando cada vez más al inicio de los procesos electorales locales y federales. A mí me gustaría mencionar brevemente algunos de los rubros que yo considero que son pues importantes, que no debemos perder de vista, y que aunque aparentemente en algunos de ellos haya cambios pequeños o cambios que se pueden
trabajar, que se pueden organizar de una manera distinta, en los hechos implican una gran afectación en la dinámica de la realización de las elecciones y pueden generar espacios serios de pérdida de certeza ante esta indefinición, ¿no? Uno tiene que ver con la estructura, que ya lo hablaba Miguel hace un momento. Otro tiene que ver con los cómputos y el PREP. Otro punto importante son las acciones afirmativas. Otro más es el voto electrónico. Otro más tiene que ver con las sanciones, con esta acotar de las facultades para sancionar por parte de los órganos. Y otro que está relacionado también al primero de la estructura, que tiene que ver con la capacitación y asistencia electoral, que es una labor pues fundamental para la organización de las elecciones. Déjenme ver si puedo compartir pantalla, y si es así, pues presentar algo aquí muy brevemente en todos estos rubros, que me parece que, pues que cada uno de ellos van a ir generando pues distintas acciones y distintas preocupaciones además en lo local. Ya nos hablaba Miguel muy acertadamente de todo el proceso legislativo. Yo quisiera solamente recordar que, aunque se ha hablado de la reforma al INE y a la Autoridad Electoral Nacional, en México tenemos este Sistema Nacional Electoral en el que las elecciones locales están organizadas por los institutos electorales locales, que tienen diferentes nombres en cada una de las entidades, pero que están coordinados con el Instituto Nacional Electoral. Y aquí viene una parte muy importante de por qué esta importancia de los cambios en la estructura, y es recordar que el INE está a cargo de la instalación de las casillas en todas las elecciones de nuestro país, incluyendo las elecciones locales. Entonces, de inicio, estos recortes en los consejos distritales, en el personal del INE, los recortes también en el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, pues implican un fuerte impacto en la profesionalización de la actividad electoral, y también en la especialización que cada una de las personas, de los servidores y servidoras públicas, pues van teniendo a lo largo de los años en regiones muy distintas de nuestro país, y en las cuales pues sería seguramente con un impacto muy negativo pues perder toda esa experiencia y conocimiento que permite la instalación de las casillas en cada proceso electoral, en lugares, insisto, muy distintos en toda nuestra geografía y con realidades además muy complejas. Recordar además que estas figuras realizan otras funciones como la capacitación de la ciudadanía, importantísima, temas de educación cívica, de cómputos, la actualización del registro, entre muchas otras. Y esta fusión de áreas de las estructuras, tanto del INE como en su caso también de los soples, a mí me parece que desconoce de alguna manera esta realidad distinta que cada uno de los estados tiene. Por ejemplo, aquí en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, creamos hace muy poco tiempo, y era una deuda que teníamos justamente con la atención de estos temas y de nuestra propia estructura, una unidad de asuntos indígenas que en un estado como Chiapas, pues era urgente pues tener y atender con toda detalle estos temas. Oaxaca tiene una estructura abocada precisamente a la atención de las comunidades indígenas y de los sistemas normativos. Entonces, cada instituto local me parece que va adecuando, y así lo ha hecho a lo largo del tiempo, su propia estructura a su realidad y a sus necesidades. Entonces, me parece que es pues un impacto importante que va a generar además muchas dudas respecto de cómo vamos a ir organizando pues el próximo proceso electoral, que ya está a la vuelta de la esquina. Otro de los rubros que yo comentaba al inicio, perdón, perdí por aquí la presentación, pero bueno, se los voy platicando. Tiene que ver con los cómputos y el programa de resultados electorales preliminares. Y este punto, como ya se mencionaba, en el plan B está considerada la realización de los cómputos electorales el mismo día
de la jornada electoral, a diferencia del siguiente miércoles, como se hace en la mayoría de nuestras entidades actualmente, y también insistir en la importancia que ha tenido en México el programa de resultados electorales preliminares. Ya se decía al inicio de esta charla que el sistema electoral mexicano pues ha tenido diferentes reformas y ha tenido diferentes momentos históricos en los cuales se ha luchado mucho por la independencia, por la imparcialidad y por resultados que generen certeza y legitimidad de esas autoridades que son electas. Y uno de estos instrumentos, a mí me parece que sin duda es el programa de resultados electorales preliminares, que permite empezar a tener ya resultados confiables, preliminares, la misma noche de la jornada, en tanto se realizan los cómputos un par de días después. Esta modificación creo que está generando o generaría una serie de complicaciones técnicas y humanas también para los equipos de trabajo de los propios órganos desconcentrados que realizan los cómputos en los consejos municipales o distritales, que no se ha estudiado a profundidad, me parece, y que tiene además una realidad muy distinta, incluso dentro de una misma entidad federativa. Entonces, al tener en consideración cuánto tiempo se están llevando en llegar los paquetes electorales en una región o en otra, cuánto tiempo estarían las personas trabajando al interior de los órganos para realizar todas estas tareas y en tal sentido también cuál sería el papel del PREVO, cómo se estaría instrumentando un programa que nos permita tener esta certeza y no perder lo ya ganado en este espacio. Entonces, me parece que pues de manera general habría que evidentemente ir trabajando en las mejoras respecto de cómo podemos eficientar tal vez el tema de los cómputos, pero esta propuesta que está de iniciar el mismo día de la jornada a las 6 de la tarde tiene todavía que tener en cuenta, así como todos los otros rubros, las diversas realidades de nuestro país. Y también a mí me gustaría poner un punto importante que tiene que ver con también el tema de la capacitación y la asistencia electoral, que tiene que ver justamente con la capacitación de los ciudadanos y ciudadanas que participan en una elección, porque recordemos que en México son los ciudadanos y ciudadanas quienes participan en las mesas de casilla, pero también quienes integran los órganos desconcentrados en convocatorias para integrarlos de manera temporal. Entonces se capacitan durante un periodo de tiempo y atienden a esta convocatoria. Hay muchas personas que ya han participado en algunas otras procesos electorales y entonces van adquiriendo pues experiencia en estos trabajos, de manera que mientras menos sea el tiempo para trabajar de manera detallada y técnica cómo se pueden realizar estos trabajos, me parece que el margen para los errores y el margen para quitar certeza a un proceso que ahorita lo tiene sería pues muy amplio, y eso pondría pues en riesgo la certeza y dejaría en duda muchos de los trabajos que ya se tienen pues muy coordinados y de los que la ciudadanía ya tiene un amplio conocimiento a partir de las elecciones anteriores. Otro punto que me parece importante, que lo decía yo al inicio, mira un poquito más rápido, es el voto electrónico. Este voto electrónico se ha venido desarrollando a partir principalmente de lo generado desde lo local, y creo que hay muchas experiencias que hay que tener en cuenta, que hay que reconocer de diversos estados de la República que lo han estado desarrollando desde hace más de 20 años, como es el caso de Coahuila, de Chihuahua, de Jalisco, ¿no? El propio INE, que presentó hace poco la versión 7 de su urna electrónica y que va a ser usada precisamente en las elecciones del próximo 4 de junio en el Estado de México. Coahuila usará su propia urna electrónica, en lo que siguen siendo, desgraciadamente hasta el momento, programas piloto con poco número de urnas. Sin embargo, creo que es un desarrollo que vale la pena pues tener en cuenta, y que además se han hecho diferentes esfuerzos en las entidades por vincular este desarrollo tecnológico a la propia comunidad estudiantil académica de cada uno de los estados. En el estado de Chiapas llevamos a cabo hace un par de años un concurso para el diseño de una urna electrónica. Lo mismo hizo recientemente
Veracruz, hay muchos estados que han venido realizando estos esfuerzos. Uno de los puntos que considera el Plan B es justamente la prohibición, por así decirlo, del desarrollo y de la inversión en estos recursos por parte de los institutos electorales, no solamente de los OPLES, sino también del propio INE, y pone ahí un plazo de 5 años para desarrollarlo a partir de una comisión legislativa en coordinación con el CONACYT. Y me parece que además de lo que se puede perder en el reconocimiento de este desarrollo tecnológico y del uso de estos ejercicios, hay que tener en cuenta también que se han venido utilizando en ejercicios de participación ciudadana, en ejercicios de educación cívica, prácticamente en todos los OPLES del país, y eso genera sin duda una ciudadanía más participativa, más activa, que no solamente vea el ejercicio de sus derechos a partir de una jornada electoral, sino de un ejercicio cotidiano de participación, de exigencia en su comunidad, en su colonia, y creo que las herramientas tecnológicas pues pueden facilitar eso y abaratar muchísimo también las formas de participación ciudadana, de modo que bueno, eso me parece que sería una pérdida importante del desarrollo que se viene realizando en cada uno de los estados. Y finalmente, comento el tema de las acciones afirmativas, que al restringir el Plan B, de alguna manera la posibilidad de que los institutos electorales dispongan estas distintas acciones afirmativas para los registros de candidaturas, para validar la forma como las personas están haciendo, digamos, alguna representación de grupos que han sido subrepresentados, pues también se pierde una importante oportunidad que los resultados además están a la vista. Creo que cada uno de las entidades federativas ha venido implementando a partir de sus propias acciones, a partir de sentencias específicas, mayores medidas de inclusión. Por citarles un ejemplo, en el 2021 en Chiapas se implementó distintas acciones para la inclusión de personas indígenas, para ampliar las cuotas de personas indígenas en concordancia precisamente a la composición de nuestro estado, y creo que esto definitivamente pues no habría sido posible si los institutos locales no tuvieran esta posibilidad de proponer y de implementar acciones que justamente vayan ampliando el ejercicio de los derechos. Ejemplos hay muchísimos. Cada uno de los estados ha venido implementando acciones para la inclusión de personas con discapacidad, para la inclusión de jóvenes, para la inclusión de personas indígenas, en fin, de personas de la diversidad sexual. Y creo que cada una de estas experiencias, si bien se pueden mejorar, habría que tener en cuenta su pertinencia desde lo local, la distinta realidad de cada uno de nuestros estados, y también la posibilidad de que, aunque en el discurso pueda parecer que una sola medida puede beneficiar a todos, en la aplicación no necesariamente es así. Creo que la realidad ahí está. Al final las acciones afirmativas van surgiendo porque no hay pues una participación equitativa, porque hay grupos que no pueden ejercer esos derechos, aunque nada en realidad se los impediría a nivel de los partidos políticos o las asociaciones políticas de ser como más incluyentes. Sin embargo, ha sido a base de sentencias y de estas acciones como se han venido abriendo espacios. Entonces, me parece que este es uno de los, pues de los puntos principales que abordar en cuanto a esta y a cualquier reforma que se busque en materia electoral. Aquí lo dejaría ahorita. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Sofía, por tus reflexiones. Sí, definitivamente es una reforma que sí modifica las partes operativas de los órganos electorales, no solamente del INE, sino también a nivel local. Esta parte creo que habría que revisar es el tema de estos 5 años de estudio, de análisis para el tema de voto electrónico, en donde también mucho se ha dicho que actualmente también el INE no se ha atrevido a dar el paso, ¿no? Siempre con pruebas piloto. Yo sé también perfectamente que la intención tiene que ver con, pues, evitar, ¿no? Que bajo algunas circunstancias se vulnere la secrecía, el derecho al voto de las personas.
pero bueno, como que falta que vayamos más allá y luego meternos en una dinámica de 5 años, bueno, pues a lo mejor en 5 años, cuando ya se apruebe el voto electrónico, ya habrá a lo mejor alguna modalidad de hacerlo a través de alguna herramienta de inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces a lo mejor nos encontramos en 5 años desfasados. Importantísimo el tema de acciones afirmativas, en donde las entidades federativas tienen actualmente una potestad que ha dejado también huella, que ha permitido pues que todas y todas las personas puedan no solamente votar, sino ser votadas, ¿no? Tener los derechos plenos del voto activo y el voto pasivo. Muchísimas gracias, Sofía. Le voy a pedir ahora a la magistrada Marta Mercado, magistrada integrante del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, nos haga sus comentarios. También esta reforma toca a la parte jurisdiccional, y qué mejor que una persona que está viviendo la parte jurisdiccional del día a día nos pueda hacer sus reflexiones, sus comentarios. Hola, buenos días en México, propiamente, y buenas tardes a quien corresponda. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, antes que nada decirles que me dio mucho gusto la invitación que me hizo la consejera Sofi, consejera y amiga Sofi, porque me parece que es muy visionario, sobre todo que nos dediquemos en este momento a difundir en lo particular pues un poquito de lo que hay del plan B, si está o no está, qué está vigente, qué no está vigente, cuál es la duda, cuál es la falta de certeza que está generando, si es que la está generando o no. Y como decía Sofi, de manera muy particular, pues el recuento de algunas temáticas particulares, así como tú. Luis, en ese sentido te saludo mucho, Sofi, y saludo también mucho desde luego a Luis Miguel Santibáñez, de quien asumo en lo particular una excelencia en la coordinación de la transparencia electoral para México y Centroamérica. Y bueno, en esta ocasión me toca platicar un poquito de cómo vemos la reforma propiamente el plan B. Fíjense que yo hacía una remembranza en lo particular respecto a 2014, una de las últimas reformas político-electorales a nivel constitucional que me resulta de especial trascendencia y discusión, y sobre todo traerlo a colación, porque temas como el establecimiento de órganos permanentes, en lo particular la sala regional especializada que se crea para difundir y dialogar temas respecto a la propaganda político-electoral, el artículo 134 constitucional, respecto al uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada en México. Y incluso me gustaría hacer alguna referencia a la violencia política por razones de género, que no es que no lo hubiéramos discutido antes o que no estuviera presente antes en el sistema electoral de este país, de México, sino que yo creo que fue a raíz de 2014 que le empezamos a discutir de manera muy abierta, por así decirlo, donde llegaron los primeros asuntos, y esto desde luego conllevó una evolución muy particular en el sistema político electoral de este país. Ya lo decían ustedes, es un sistema electoral inacabado, es imperfecto. ¿Por qué? Pues porque las leyes están hechas por hombres, quiere decir que son perfectibles totalmente, como es el caso de algunos temas que estamos viendo recientemente respecto a una sesión del Senado que hubo el domingo en la madrugada, porque el sábado entiendo que propiamente se estableció la comisión permanente, y lo que pasó ahí fue una discusión de varias leyes, de varias cuestiones que querían armonizar legislativamente por parte del Senado, entre ellas la 3 de 3, y que es cuestionada, al menos mediáticamente hasta ahorita, se habla que también será cuestionada. Quiere decir que como legisladores en sus funciones siempre están siendo cuestionados o cuestionadas las actuaciones del Poder Legislativo en la Cámara Alta o la Cámara Baja, y eso desde luego que también nos lleva a que vayan cuestionando nuestro quehacer como consejera Sofi, ¿no? Para bien o para mal, así como magistraturas, para bien o para mal. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros jugamos como integrantes de autoridades electorales de este país, y concretamente nuestros estados, Sofi, de Chiapas, bien lo decías tú, así como de la Ciudad de México, pues un rol no menos importante que es el legislativo, me atrevería a decir yo, porque lo que vamos generando son interpretaciones que van acorde y que van de manera progresiva y garantista, permitiendo que se vean puntos torales que no están en la ley todavía, o que vamos avanzando bajo un tema garantista totalmente, una interpretación de derechos humanos que nos permite el artículo primero constitucional a partir de 2011, pero nos permite y también nos obliga a hacerlo, Sofi, ¿no? Respecto a una interpretación favorable a grupos de atención prioritaria. Alguien decía grupos vulnerables y alguien me decía, no, no son grupos vulnerables, son grupos vulnerados, cuestión que me gusta mucho y a la que me sumo.
En este sentido, me parece que algo que podríamos empezar a decir desde ahorita es que este plan B, según la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no será aplicada nada que tenga que ver con esta reforma del famoso plan B a Coahuila y el Estado de México, que están propiamente ya en elecciones. Eso es importante porque da un poquito de certeza, al menos en esos estados. En otro sentido, me gustaría decirles que alguna cuestión particular es que en los transitorios se establece que los congresos de los estados van a realizar adecuaciones necesarias a su legislación secundaria antes de 90 días del inicio del proceso electoral de 2023-2024. O sea, ya estamos sobre la marcha. Y los organismos públicos locales realizarán también adecuaciones de sus estructuras antes de 90 días del inicio del proceso electoral local 2023-2024. O sea, ya estamos, ¿no? Prácticamente. Sofi decía algo que a mí me gusta mucho traerlo a colación, me ganó, pero está bien, no pasa nada. Y la verdad es que lo retomo. Las realidades de los estados son diferentes, totalmente diferentes. Les comparto. En la Ciudad de México actualmente estamos viviendo una racha, por así decirlo, bueno, no racha, un tiempo de consultas populares, ¿no? Donde tenemos una figura que se llama presupuesto participativo, que me parece que es muy noble, y de una otra figura que se llama COPACO, ¿no? Que es participación ciudadana propiamente, y está en gran auge en la Ciudad de México. Tenemos muchos asuntos actualmente en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, tanto de presupuesto participativo como el tema de Copacos, y tenemos un tribunal integrado, no sé cómo está ahorita por Chiapas, Sofi, pero tenemos un tribunal que tenía que ser por ley de la Ciudad de México, integrado por 5 magistraturas. Hace prácticamente 2 años faltaba un magistrado, estábamos 4. Y recientemente, en días pasados, una magistrada de los 4 que éramos terminó su función y su cargo. Somos 3. O sea, traemos un rezago impresionante y una realidad muy diferente en todos los estados que tendríamos que acotar, y las reformas me parece que también tendrían que ser sensibles a ese apartado y no solamente acotarse a lo federal. En ese sentido, me gustaría platicarles que yo tengo una formación por cuestiones particulares y cuestiones de vida, ¿no? Ahora sí que por contextos, pues empecé en el ámbito federal a desarrollarme desde el INE en su momento, bueno, el IFE en su momento, de manera posterior, la sala superior, después una sala regional, después lo que en su momento era el EJE, que es un centro, una escuela, hoy es una escuela de capacitación por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima autoridad para efectos generales, por así decirlo, en materia electoral en este país, en México. Y después tuve el nombramiento de magistrada electoral local. Yo he oído muchas discusiones respecto a la importancia del ámbito local, pero me parece que algo en lo que podemos generar coincidencia, incluso con funcionarios del orden federal electoral, es que la jurisdicción, los conflictos, los planteamientos, la democracia empieza en el ámbito local. ¿A qué voy? Si bien es cierto, y por eso hacía referencia a mi formación, que viene desde un ámbito muy federal, cuando yo llego a lo local, después de haber estado en la sala superior, en las salas regionales, en 2 salas regionales, Ciudad de México, tanto como sala especializada, a partir de 2014 que se crea, me doy cuenta que la realidad federal es muy diferente. Y me voy a permitir una expresión, Luis, si no te incomoda, y a ti tampoco, Sofía. Entre periodos de campaña, las campañas más agresivas son a nivel local. Los ejemplos que hemos conocido de violencia política por razones de género, más fuertes, Sofía, creo yo, podríamos ejemplificar muchos, han sido a nivel local, no a nivel federal. Me voy a permitir la expresión, Luis. Se dan hasta con la cubeta en la parte local. Y en la federal no es tan evidente. Claro que hay violencia política, claro que hay violencia hacia las mujeres, pero no es tan descarado, o digamos, no es tan, me atrevería a decir yo, no permea de tal manera lo local que lo federal. En ese sentido, a mí me parece que los órganos locales hacemos un gran esfuerzo y hacemos un gran trabajo tratando de generar interpretaciones favorables, conforme lo que la ley nos permite y lo que la ley nos da. Y desde luego hay que reconocer también que muchas reformas o muchos apartados de las reformas, después de ver sentencias que han sido redundantes, que han creado incluso jurisprudencias a nivel federal o tesis a nivel local, podría decirse, han llegado a hacer reformas. Es decir, hay reformas que han estado guiadas y orientadas por sentencias que han emitido los órganos jurisdiccionales.
En ese sentido, me gustaría hacer alguna referencia muy particular de cuestiones que han venido pasando desde los aspectos locales, pero también hacerles una remembranza respecto a un asunto que conocimos en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, donde les voy a dar el número, que es porque puede resultar interesante, es el TSDMX JLDC 75-2022, en el que se aprueba en el Congreso local una reestructuración a partir de un andamiaje que ellos consideran prudente y demás, al OPLE, al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Eso llevó a que el mismo OPLE hiciera de manera posterior un acuerdo y después impugna ese acuerdo para reestructurarse. Parte de las condiciones importantes que traía ese asunto, y sirve como ejemplo para el Plan B porque es parte de lo que va a pasar, era lo que establecía como medio de impugnación, o propiamente el contexto, perdón, es decir, el artículo 4º transitorio del decreto que correspondía al Consejo, perdón, al Poder Legislativo local, era seguir atendiendo disposiciones de ley de austeridad respecto al manejo y ejercicio del presupuesto que es asignado. Me parece que tenemos muchos años, Sofía, tanto en autoridades administrativas electorales locales como autoridades jurisdiccionales locales, funcionando con un presupuesto muy castigado, muy sancionado, ¿no? Queremos que las instituciones rindan, y no solo es el caso de la materia electoral, rindan de la misma manera con menor presupuesto. Y la verdad es que se necesita presupuesto para algunos temas, ¿no? Ordenaba también el transitorio adecuar la estructura orgánica y funcional del instituto a partir de la redistribución de autoridades facultadas y derivadas de la eliminación de unidades técnicas y diversas del Instituto Electoral para ser ejercidas por la Secretaría Ejecutiva y Administrativa, así como de sus direcciones ejecutivas. Las funciones que realizaba la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos ahora las ejerce la nombrada Dirección General Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana. Ese fue un tema muy sensible porque desaparecen propiamente a la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos. Y así se llevan a varias unidades técnicas del contencioso del Centro de Información y Desarrollo, la Unidad Técnica de Género, bueno, la que les dije Género, la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, la Oficina de Gestión, etcétera. Permanecen, en lo particular, según la labor legislativa, unidades técnicas particulares, como es la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, Técnica de Servicios Informáticos y Técnica de Comunicación Social y Difusión. Y elimina, esta fue un apartado también muy sensible, la facultad del Consejo General del OPLE para crear unidades técnicas adicionales para el adecuado funcionamiento y logro de los fines del instituto. ¿Qué pasó? El OPLE, ante estas particularidades, hizo su reajuste, su redistribución, su readscripción, por así llamarlo, y llegó a conflicto por grupos que hoy les llamamos también, me parece acertadamente, litigios estratégicos, ¿no? Que se dedican a litigios estratégicos, y lo que se determinó es que, de manera genérica, por así decirlo, y no meterme en gran materia, porque no es el asunto propiamente de lo que quiero hablar, solamente traerlo un poco a colación, porque es lo que nos va a pasar. Lo que se determinó es que lo que no podía hacer el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, era acotar las posibilidades del Instituto Electoral local para diseñar o crear nuevas direcciones ejecutivas, porque eso podía obstruir el funcionamiento propiamente. Fue un tema interesante, e insisto, es una reforma que fue realizada el año pasado y que acabó en litigio, y eso es lo que va a pasar. Porque con independencia de lo que pueda, bueno, si la Corte determina no inaplicar todo el Plan B, que entiendo que hoy es una noticia también que el ministro Pérez Dayán, respecto a algunas temáticas particulares, está ordenando la no aplicación o el proyecto propiamente del Plan B, la invalidez propiamente del Plan B, estaríamos como estamos el día de hoy. Pero si se aprueba algún apartado de la reforma que corresponde al Plan B, evidentemente los congresos locales harán lo propio, ya les platiqué un poco los términos en los que los plazos, perdón, en los que los tendrán que hacer, así como se refiere al tema de los organismos locales respecto a sus adecuaciones de estructuras, y todo eso será sujeto de un litigio en algún punto estratégico, en algún punto respecto a una revisión, si se hizo de manera correcta o no,
de los tribunales electorales locales, que desde luego podrán pasar a un canon que corresponde a las salas regionales competentes y de manera posterior a la sala superior. En ese sentido, me parece que estamos en una situación muy inacabada, Sofi, ¿no? Para todas las personas que nos escuchen propiamente, ya hay una suspensión propiamente decretada también por el ministro Lainez, ¿no? Que era parte de lo que les decía respecto al Estado de México y Coahuila, que no serán aplicadas ninguna de las acotaciones que haga el Plan B o las reformas o planteamientos de Plan B, porque son estados que ya están en proceso electivo, y existe por un tema de certeza en este país una cláusula, no una cláusula, bueno, sí es una determinación propiamente respecto a que no pueden ser aprobadas reformas de fondo cuando hay procesos electorales en curso, ni 90 días antes del proceso propiamente, o después de 90 días propiamente. En ese sentido me gustaría decir también que, a ver, las reformas son inacabadas porque siempre estamos verificando que haya reglas nuevas en los procesos electorales locales de este país, tanto federales también, pero tenemos que ver qué podríamos rescatar, si es que algo es rescatable del Plan B. Me gustaría platicarles un poco porque he sido una gran promotora, por así llamarlo, del voto de las personas en prisión preventiva, ¿no? El voto para grupos en situación de vulnerabilidad de la reforma electoral, así como el tema del diputado migrante, ¿no? En la Ciudad de México que apenas se estrenó, se votó y se estrenó propiamente. Me parecería que es válido decir que hay ciertas adiciones respecto a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que pueden verse con una perspectiva positiva o propiamente avances de la garantía del derecho del voto para determinados grupos en situación de vulnerabilidad. Es importante, como lo referí, decir que el grupo de particular de personas que puedan votar, que se encuentren en situación de cárcel, pero sin sentencia propiamente que cause estado o ejecutoria, proviene de una sentencia de sala superior que no fue aprobada por unanimidad, pero sí por mayoría, y esto permite acotar una vez más a lo que les refería respecto a que hay reformas que van guiadas, inclinadas por sentencias, y eso es una fortaleza de los órganos jurisdiccionales, hay que reconocerlo, ¿no? Finalmente me parece que los órganos jurisdiccionales lo que damos son pautas y lo que hacemos es generar también una garantía del voto pasivo o activo, porque eso es lo que nos preocupa finalmente, ¿no? Que la democracia esté cada vez más fuerte y que podamos decir que realmente vivimos en una democracia donde están incluidas todas las personas y todos finalmente, porque de eso va la democracia. No podemos seguir diciendo que hay una democracia cuando hay grupos que se sienten grupos minoritarios que se sienten que no son integrantes de la misma. En ese sentido, desde luego que lo que se busca al hablar de grupos de atención prioritaria es que las personas tanto de prisión preventiva como con discapacidad permanente o en estado de postración, esto me resulta también muy importante, se busque darle una nueva dimensión al voto por una vía electrónica, que ya platicó Sofi un poquito de esto, para las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero también, que pertenece al grupo de personas integrantes, como les estaba refiriendo. Me parece que si superamos el escrutinio constitucional de adiciones, propiamente la LEGIPE, claro que moverán la maquinaria del INE, ya lo decía Sofía, muy bien dicho, para que se lleven de manera anticipada las boletas a prisiones preventivas y a domicilios de las personas que se encuentran en situación de postración. Incluso habría que revisar el artículo 22º transitorio que contempla la creación de una comisión de estudio para la implementación del voto electrónico, ya lo dijo Sofía, de CONACYT y otro órgano, propiamente, pero a 5 años el estudio, es decir, a lo mejor cuando llegue la votación por urnas, pues ya está, ya nos superó, ¿no? No sé, Sofía, cómo vas en el tema de tu nombramiento. Yo tengo todavía un año de nombramiento, pero ya no nos va a tocar a nosotras propiamente como servidoras públicas, ¿no? En ese sentido me resulta de especial trascendencia, pues sí acotar que hay un avance en este sentido, sobre todo, por ejemplo, de las personas en postración, que no las vemos, a veces no las consideramos, que no son incluidas, y desde luego que no son votos. Me gustaría hacerles una acotación en lo particular respecto a las personas en prisión preventiva que ya se contempla como tal, y les decía que viene producto de una sentencia. Fíjense que en la Ciudad de México, a mí me sorprendió mucho cuando sale la sentencia. Él le dice al INE que tendría que tener un programa piloto para que en 2024 ya sea una realidad y demás. Y veo que solamente una organización civil fue observadora del voto de las personas en prisión preventiva, al menos la que yo tengo ubicada y pertenece a la Ciudad de México, y esta asociación civil ha hecho y está haciendo un gran trabajo, de quienes me presumo amiga, la verdad, porque hay que decirlo,
y presumir el trabajo que ellas hacen, porque hay que darlo a conocer propiamente. Y lo que hemos estado haciendo ahorita, por ejemplo, para los temas que les decía que vive la Ciudad de México de presupuesto participativo y de Copaco, particularmente presupuesto participativo, que son proyectos ciudadanos para mejorar las colonias, donde se les destina al proyecto que gane cierto porcentaje del erario público, ¿no?, que corresponde a la alcaldía. Hemos estado haciendo en conjunto con ellas, pero organizado realmente por ellas, por esta asociación civil, capacitación adentro de los reclusorios para que sepan las personas que están en situación preventiva que pueden votar y en qué consiste la participación ciudadana. Pero, digamos, insisto, no es una elección constitucional propiamente el proyecto de presupuesto participativo, pero sí estamos haciendo el ejercicio dirigido por ellas, lo que me resulta muy interesante, pero lastimoso que solamente tengo detectado yo una organización civil que se dedicó a hacer el observatorio de las personas del voto de las personas en prisión preventiva. También la votación anticipada de las personas con discapacidad permanente o en estado de ponderación estuvo propuesta desde la iniciativa de un Ejecutivo Federal. También hay que decirlo que hay cuestiones en plan B que se retomaron, que venían desde el Ejecutivo Federal, y que el INE había realizado algunos ensayos previos para llevar las urnas electorales a grupos de personas en situación de vulnerabilidad. El caso de 2018 es evidente, donde se hizo una prueba para que las y los pacientes pudieran votar en hospitales al llevarles una casilla especial instalada en esas zonas aledañas el día de la jornada electoral, pero por supuesto no necesariamente pues se trataba de personas con discapacidad permanente, hay que decirlo, también eran personas cuidadoras o acompañantes, ¿no? La pandemia de COVID-19 desde luego que nos marcó de manera muy particular y detuvo este programa. Posteriormente, y puesta en la mira de las personas en estado de postración, se llevó a cabo un ejercicio de votación anticipada de elección en la gubernatura de Aguascalientes en 2022, de 128 personas inscritas en la lista nominal específica, donde 99 de ellas votaron en la citada elección. Es decir, traemos ya un avance y un ejercicio particular. Me gustaría retomarles respecto a las personas del voto en prisión preventiva, algo que me estaba olvidando, pero me resulta de especial trascendencia. Fíjense cómo se desarrolló en ese momento la votación de estas personas en prisión preventiva. El día de la jornada, o el día que les tocaba votar, se les entregó un sobre con un panfleto o un tríptico, si gustan llamarlo así, de las propuestas de candidatos o candidatas que había, de manera muy sintetizada, y la boleta. Es decir, ellos en ese mismo momento procesaron por quién querían o podían votar, las propuestas que tenían de campaña, etcétera, y votaron. Es decir, no hubo de manera anticipada una explicación, evidentemente no hubo campaña, nada, lo que también nos deja en la base que siempre hemos luchado, me parece, con autoridades electorales administrativas, así como autoridades jurisdiccionales, el voto informado. No había tiempo para un voto informado propiamente. En ese sentido, y retomando el tema de las personas con discapacidad, me parece que la iniciativa que se hizo en su momento fijó como uno de sus objetivos garantizar el voto de dicho grupo, pero también de todos estos grupos que les estoy hablando también, del voto de las personas en prisión preventiva, y se dijo que la propuesta de reforma en este rubro planteaba facilitarles el ejercicio del voto a este grupo de personas, previendo incluso que personal de línea se desplace a los domicilios de dichas personas para poner al alcance la urna electoral como tal. El legislativo, hay que decirlo, no tuvo problemas en compartir algunos apartados de esta propuesta de iniciativa del Ejecutivo, con excepción de un cambio de forma respecto al plazo para la emisión del voto, porque considero que la votación debía darse entre los 15 días previos al día de la jornada electoral. Eso es bueno, me parece, porque lo que se busca es garantizar y poder resolver alguna problemática que hubiera o que esté pasando en el momento, ¿no? Porque sabemos que tenemos lineamientos, se emiten lineamientos por parte de las autoridades administrativas electorales locales, federales, pero siempre están sujetas al canon irrestricto propiamente de valor jurisdiccional, que puede modificar o cambiar alguna operatividad o alguna valoración propiamente que se haya hecho en la autoridad administrativa, y eso me parece que es algo que pertenece y corresponde a que de manera anticipada vayamos desde luego las autoridades administrativas emitiendo lineamientos para que funcionen, pero también las autoridades jurisdiccionales teniendo tiempo para resolver. En ese sentido, me gustaría hacerles referencia también, si les fuera de su interés, respecto a la sentencia que versó sobre el voto de las personas en prisión preventiva, que es la sub-JDC 352/2018 y acumulado, donde, como ya se les refería, se les indicaba que tenían que llevar a cabo ese ejercicio de manera anticipada, donde ya lo que se busca es que sea una realidad, ¿no? Y
En ese sentido, me parece que lo más conveniente es siempre una transición paulatina, ¿no? Paulatina respecto a dejar e incluir algunas cuestiones que ya tenemos como mecánicamente muy armadas, ¿no? Para establecer nuevas formas de voto y nuevas formas de participación, sea en voto activo o pasivo. Desde luego, esta participación paulatina no puede tardarse 5 años. Creo que ya me excedí, Luis. Un poquito. Pero Bueno, si quieres, lo dejo ahí y ahorita retomo otro poquito. Muchas gracias. muy bien, muchísimas gracias, magistrada Marta Mercado. Sin duda, estos comentarios pues ayudan, ¿no? Para conocer más a fondo también cuáles son las posibles afectaciones y en donde para efectos prácticos ustedes como órgano jurisdiccional van conociendo pues las realidades que vive en este caso una entidad federativa. Al final del día la Ciudad de México es una gran ciudad, pero sí yo coincido también plenamente, como lo decían ustedes dos, en el sentido de que desde lo local es una realidad distinta y que efectivamente también desde lo local es donde traemos mayor incidencia en materia de violencia. Pues, y hay una explicación, la explicación es que es más cercana para mí la autoridad municipal, ¿no? Que una diputación federal, una senaduría o una gubernatura, ¿no? Entonces yo creo que también la pasión se vive de manera más cruda, más fuerte en las localidades más pequeñas y por eso también podemos encontrar desgraciadamente mayores índices de violencia en el ámbito local. Definitivamente coincidimos en que los temas que tienen que ver con acciones afirmativas y con la garantía a estos grupos que no son vulnerables, son vulnerados, también coincido plenamente con esta aclaración y en donde consideramos que también es muy importante trabajar en lo que tiene que ver con el voto en prisión preventiva. Aquí voy a anunciar un comercial en donde quiero platicarles que Transparencia Electoral va a participar en las tareas de observación del voto en prisión preventiva que se va a llevar a cabo en el Estado de México y en donde la comunidad internacional ha sido convocada y tendremos 5 personas especialistas de distintas nacionalidades que estarán acompañando este proceso de voto en prisión preventiva. Es bien importante también aclarar que este voto debe de garantizarse a personas que no han sido sentenciadas, que bajo la presunción de la inocencia, pues tienen el derecho hasta que no hayan sido sentenciadas y se hayan suspendido algunas de sus garantías individuales como lo es el derecho al voto. En ese sentido, han llegado ya alguna pregunta que de manera muy breve voy a leer para efectos de que la consejera Sofía Martínez de Castro nos ayude a responderla por ser un tema que tiene que ver con el ámbito administrativo electoral. Tiene que ver con el reto de considerar realizable o no el PREP y el conteo rápido de forma simultánea. Esta parte, ¿cuál sería su reflexión? Y respecto del plan B que establece acciones afirmativas, pero en lo local, según la pregunta lo establece, en lo local no establece claramente cómo se aplicarían. La pregunta va en el sentido de quién tendría que clarificar esa aplicación, si el Congreso de las entidades federativas, los congresos locales o los institutos electorales locales. Muchas gracias, Miguel. Pues yo creo que son, y a quien hizo las preguntas, yo creo que son de los temas justamente inacabados, que ya decía muy bien Marta, y sobre los cuales pues todavía habrá mucho que
discutir, que ojalá se tomen o se hubieran tomado en cuenta las experiencias de cada una de las entidades. El PREP está diseñado y los cómputos de manera que funcionan así como están actualmente desarrollados, con las diferentes pues, complejidades que tienen en cada uno de los sitios de nuestro país, como le decíamos al inicio. Entonces, a mí me parece que lo que implica es un reto logístico muy complicado, y ese cambio en la logística al interior de los consejos puede derivar en una pérdida de certeza, dado que no perdamos de vista que los cómputos no son una acción de transcripción automática de resultados, sino que requieren una serie de pasos que se van desarrollando por parte del Consejo, que están presentes las representaciones partidistas, es decir, tiene una complejidad que es lo que le da certeza, y que además, hay que decirlo, hay un altísimo porcentaje de coincidencia entre los resultados del PREP y los resultados de los cómputos, y eso garantiza pues la certeza de nuestras elecciones. Entonces, a mí me parece que lo que se pone en riesgo es esta certeza al introducir elementos de tiempo en los que se estarían desarrollando en el mismo momento ambas actividades, y sin olvidar que aunque iniciaran en las 6 de la tarde de la misma jornada electoral, en muchos casos esos cómputos se van a llevar muchos días, entonces no se van a tener los resultados de manera inmediata, y eso pudiera pues generar alguna complejidad. Y lo que decía yo al inicio, los paquetes electorales en ciertos lugares tardan mucho tiempo en llegar. Parte de la importancia también de las elecciones locales, como lo decían Marta y Miguel hace un momento, es que son las autoridades más cercanas al ciudadano, a la ciudadanía, generan muchas pasiones, vemos un interés de la ciudadanía pues mucho más abocado a su elección municipal que la que hay hacia el Poder Legislativo, ¿no? Hacia la elección de las diputaciones locales y hacia otros cargos. Entonces, la dinámica al interior de los consejos es también compleja, y creo que eso hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo que el personal que está ahí, que son los funcionarios y funcionarias, como decía al inicio, son ciudadanos que están participando y que llevan realizando tareas muy desgastantes previas a la jornada, durante la jornada, todo el día de la jornada, y entonces a mí me parece que ese sería pues un poco el riesgo. No está considerado en el plan la eliminación en sí del PREP de manera literal, y creo que sería pues un tema que analizar, ¿no? En la logística, en el factor humano, insisto, en cómo se van a establecer esas actas, en cómo se establecerían también el número de paquetes a recuento, porque ese es uno de los datos en los que pues también tiene que ver los datos que va arrojando el PREP. Entonces, creo que habría que tratar con mucho cuidado pues el detalle de esta logística, y retomar un poco lo del inicio. Estamos a poco tiempo del inicio de los procesos electorales, y cada uno de estos elementos nuevos creo que tendría un impacto muy fuerte en la capacitación, insisto, en la planeación, en la logística, y en garantizar que todos los involucrados, no solamente funcionarios electorales, las personas que integran los ODEs, las mismas representaciones partidistas, cada una de las candidaturas, etcétera, conozcan pues cómo se va a desarrollar esto, porque al tener ideas distintas de cómo se está desarrollando, pues eso evidentemente puede ser un elemento serio de desconfianza, ¿no? Y en la otra pregunta, pues yo solamente comentaría muy rápido que algunas acciones desarrolladas por los propios órganos electorales creo que es lo que permite ir un poquito más allá, respondiendo a la dinámica de esa realidad, de ese estado,
para implementar las acciones afirmativas, aunque éstas puedan en algún momento reflejarse desde una reforma a nivel local o a nivel federal, que eso sería obviamente que lo más deseable, ¿no? Pero finalmente en el ejercicio de esos derechos y en la ampliación de los mismos sigue siendo indispensable, me parece, la participación de las autoridades. Yo les comento rápidamente en el tema de la participación de la representación indígena en el estado de Chiapas. Se tomaron algunas medidas en el 21 para verificar la autoadscripción calificada, y eso permitió pues tener una verificación mucho más sólida. Evidentemente habrá mucho que mejorar, hay mucho que avanzar en esa materia, pero al mismo tiempo también permite ir acotando los intentos de usurpar esos espacios que se establecen para pues aumentar una representación indígena que es muy menor de la composición social y del ejercicio que debiera ser de los derechos político-electorales. Entonces, estas medidas me parece que cada instituto pues tendría que tener la facultad de desarrollarlas para que pues se pueda seguir avanzando en el ejercicio de los derechos, ¿no? Gracias. Gracias, Sofía. Gracias por tu respuesta. Y bueno, para hacer el siguiente comentario, quiero pedirle a la magistrada Marta Mercado nos pueda apoyar respondiendo a la siguiente pregunta. Me gustaría saber su opinión respecto de la disposición de la LEGIPE en cuanto a que las sanciones administrativas o jurisdiccionales en materia electoral deben ser aplicadas bajo el principio de estricto derecho. Es la pregunta. Gracias, Luis. Bueno, ahí hay un andamiaje que me parece ya está muy construido, y es que no puede imponerse ninguna sanción que no esté prevista propiamente en la ley, ¿no? Lo que tenemos nosotros generalmente en las leyes es una posibilidad de imponer varias sanciones propiamente. En el caso de la Ciudad de México, cuando se acredita una infracción, nosotros tenemos la posibilidad de imponer la sanción que corresponde a la infracción. Puede ser desde una multa, dependiendo la gravedad de la infracción, puede llegar, en el caso de una autoridad que esté vinculada, por ejemplo, alcaldías, ¿no? Servidores públicos, servidores públicas, podemos incluir hasta el final un arresto, incluso en caso de incumplimiento. A mí me parece que una de las cuestiones que son sujetas a discusión y tenemos que discutir en este ámbito jurisdiccional propiamente son los criterios de interpretación que la reforma establece, ¿no? Nos permite el control, una interpretación conforme y un control difuso, pero en cuestiones de fiscalización, registro de candidaturas, precampañas y campañas, tiene que ser estricta la interpretación, es decir, ya no hay posibilidad de interpretación alguna, lo que también conlleva, que quiere decir que muchos criterios a lo mejor que se han hecho o sea, han sido aprobados por sala superior ya no tendrían validez o evidentemente generan incomodidades o cuestionamientos, y que en ningún caso parte de la interpretación que se hace como criterio podrá usarse para imponerse más obligaciones a los partidos que las previstas en la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos. Es decir, sí nos están acotando. Eso es lo que se pretende, sí acotar en este ámbito jurisdiccional propiamente, porque se ordena que las autoridades electorales solo podrán ordenar la reposición de procedimientos por violación a la normativa interna o a los derechos ciudadanos. Hay un principio de no sustitución de no podremos resolver nombrando dirigentes o candidaturas. No sé ustedes, pero a mí me viene a la mente de manera muy reciente un partido político dos partidos políticos cuya presidencia estuvo sujeta a discusión en Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde hubo ahí pues una resolución que no salieron por unanimidad, pero finalmente salieron y son cosa juzgada, ¿no? Es decir, ya en otra instancia. Y el principio de no intervención judicial en decisiones políticas, donde las sentencias pueden confirmar o revocar, pero en ningún caso se podrá modificar. Y me parece que eso resulta interesante respecto a acotar las posibilidades que como autoridades electorales podremos hacer en el ámbito jurisdiccional. Incluso se va más allá a la interpretación de documentos básicos de los partidos políticos, donde se establece que las autoridades solo pueden verificar que sus modificaciones de los partidos políticos a sus documentos básicos se apeguen a la Constitución, a la Ley General de Partidos Políticos y a sus estatutos. Las autoridades electorales también están impedidas
para ordenar a los partidos la modificación de sus documentos básicos. No tenemos la posibilidad de interpretar. Entonces, si hay una vulneración evidente a derechos humanos o una discriminación en los documentos básicos, me parece que ya tendríamos y empezaríamos por un problema. Igual si nos acotamos a un tema donde evidentemente actuamos conforme a derecho, tanto magistrados, consejeras, consejeros, respecto a imponer sanciones que estén establecidas en la ley y no andarnos inventando, si esa fuera la palabra que genera incomodidad, de que alguien pudiera, a que a alguien le pudiera venir a la mente, pues no estamos inventándonos. Yo creo, no sé si coincidas, Sofi y Miguel, nos tardamos mucho, sobre todo en temas de violencia política por razones de género, en llegar a las medidas de reparación del daño, a las garantías de no repetición, cuando teníamos todo un andamiaje internacional, pero nos espantaba mucho, ¿no? Y las logramos, y las efectuamos, y las buscamos en cuanto a su ejecución, y generan incomodidades, ¿no? Es como el tema del modo honesto de vivir y la posibilidad de que quien se acredite que no tiene el modo honesto de vivir por haber sido sancionado por un tema de violencia, pues pierda la capacidad de ser candidata o candidato. Me parece que como autoridades siempre estamos sujetos a revisión. Hablo de autoridades legislativas, hablo de autoridades de otro índole, pero también hablo de autoridades administrativas, electorales y jurisdiccionales, y desde luego que tenemos y estamos abiertas y abiertos a que nos digan o mejoremos nuestro actuar. Me parece que nos estamos capacitando todos en lo particular para hacer un mejor trabajo y desempeñar de mejor manera nuestra función, pero evidentemente que nos acoten este tipo de situaciones, pues desde luego que es un replanteamiento y es una reforma igual de valiosa como la que yo referí en su momento de 2014, por traer la colación la más reciente que me venía a mente, pero es una reforma que también implica que nos pongamos a estudiar otra vez, porque eso implicaría una interpretación acotada, pero también una nueva manera de resolver, una nueva manera de, no quiero decir interpretar, porque sería muy entre comillas, lo que nos están diciendo, no podemos ya generar interpretaciones, pero también retomar esta parte de el sistema electoral avanzado, porque tenemos las acciones afirmativas, y no son creación de la ley, son creación de órganos jurisdiccionales e interpretaciones. En ese sentido, pues pueden estar tranquilos y tranquilas de que no nos sacaremos sanciones de la manga, ¿no? Más que las que estén propiamente creadas en la ley, ¿no? Establecidas en la ley, porque también conocemos los criterios de Corte Internacional y los criterios de la Corte respecto a no puedes imponer sanciones que no estén establecidas en ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, magistrada, por hacer esta aclaración, esta acotación. Bueno, pues sin duda, yo concluiría en la reflexión de que no hay letra chapada en piedra, como se dice, respecto del tema del Plan B. Está en análisis. Veremos si la Suprema Corte la declara inconstitucional o la declara aplicable. Ya no lo fue para los procesos electorales de Coahuila y del Estado de México. Es importante, yo creo, en la reflexión final es que podamos contar con leyes electorales que le den certeza a la ciudadanía, que las autoridades cuenten con las herramientas, con la claridad específica para poder organizar los procesos electorales y garantizar a la ciudadanía que estos puedan llevarse a cabo de manera pacífica, en paz y de forma coordinada. Hay retos que el Plan B nos pone, sea o no aprobado, como es el tema que tiene que ver con los ahorros. Hay que revisar en dónde se pueden optimizar recursos. Hay que revisar el actuar que tienen también la responsabilidad que tienen los partidos políticos en cuanto a los temas de fiscalización. Hay que revisar estas cláusulas o no de vida eterna. Y hay que también garantizar que la ciudadanía pueda contar con resultados electorales y que esta cuestión de combinar el cómputo con el PREP o desaparecer el PREP se tenga que llevar a cabo de una forma muy planificada, muy clara, con los partidos políticos participando o observando pues el desarrollo de estos procedimientos. Y en esa dinámica consideramos muy importante tener
ya tenemos testigos de honor además. Es muy importante pues, que los partidos políticos coadyuven en el sentido positivo para llevar a cabo estas reformas. Siempre, como lo hemos dicho, el sistema electoral mexicano es un sistema inacabado, es un sistema que está en completa evolución y creo que ante ello hay que mantenernos abiertos a cualquier posibilidad. Costó mucho, ha costado mucho el tema de la autonomía, de la independencia en la toma de decisiones. Hay que estar atentos, hay que seguir cuidando a las instituciones. Creo que esa parte es muy importante, pero en aquellos temas en donde las condiciones nos permitan simplificar, hacer más cercano el ejercicio del voto, a lo mejor en muchos temas propio ámbito de desconfianza nos ha generado en sobreregular algunos procedimientos. Creo que también tenemos que ir un poquito trabajando en los temas de cultura política, en donde la cultura del fraude, de la ilegalidad, la vayamos eliminando, la vayamos quitando, porque de ello depende también que podamos confiar en los resultados electorales. Afortunadamente, e independientemente de algunas excepciones, la reforma de 2014 trajo muchas cosas buenas, trajo algunas cosas que hay que revisar. Este tema del Plan B creo que tiene también sus aristas importantes de reflexión. Hay algunas en donde la propia Corte ya ha ido anunciando, ¿no? La propia Sala Superior ya ha ido anunciando dónde no tienen la mejor interpretación y cercanía con la Constitución. Pero al final del día es importante que de aquí al inicio del proceso electoral de 2014 podamos tener certeza y autoridades, ciudadanía, jugadoras y jugadores para lo que será la elección más grande en la historia del país, podamos tener la certeza y la tranquilidad de que se van a llevar a cabo estos procesos electorales. Muchas gracias. Quiero manifestar en nombre de la CAOESTE, una iniciativa de transparencia electoral, a las personas que puntualmente estuvieron en este webinar, agradecerles el favor su atención y estamos comunicados a través de las redes sociales. Muchas gracias y buena tarde a todas y todos.